¿Veis un texto y no sabéis por dónde cogerlo? ¿Pensáis que no os vais a enterar de nada? ¿O sois de las personas que considera cada palabra de un texto importante y absolutamente cada línea ha de estar subrayada en fosforito? Bueno, pues lo que os voy a enseñar es la solución a esta clase de problemas. Bienvenidos una semana más, artistas. Hoy os voy a mostrar los pasos a seguir para analizar un texto eficientemente y también os mostraré la manera más óptima de subrayar un texto. Trabajar sobre el texto de manera precisa y ágil nos permitirá luego reflejar las ideas más importantes en nuestros esquemas, mapas mentales, etc. Bien, vamos a ver los pasos a seguir sobre la pizarra y luego os enseñaré un texto para que veáis más concretamente cómo hacerlo sobre un texto normal. Lo primero es leer el título para hacernos una idea de lo que vamos a encontrar en el texto, para saber la idea global. Luego vamos a hacer una prelectura, es decir, vamos a prepararnos para afrontar el texto. Por ejemplo, el hecho de ver la extensión del texto para saber cuánto tiempo te va a suponer es una técnica de prelectura, porque si tiene varias páginas ya más o menos puedes calcular el tiempo que te supondrá la lectura comprensiva en sí. Otro ejemplo sería si el texto al final del todo tiene preguntas relacionadas con él. El hecho de leer esas preguntas antes de la lectura del texto es también una técnica de prelectura porque te estás familiarizando con el texto antes de leerlo. Mejor lees el título y no conoces quién es este hombre. Pues el hecho de buscarlo es una técnica porque estás ampliando tus conocimientos antes de enfrentarte al texto. El siguiente paso sería la lectura comprensiva en sí. Si no tenéis mucha práctica con las lecturas comprensivas, lo recomendable es hacer un par de lecturas completas del texto para entenderlo bien y luego ya pasar al análisis. En mi caso, yo prefiero hacer una lectura rápida de las 2-3 líneas de cada párrafo, porque así puedo tener una idea de las partes que componen todo el texto. Y luego ya paso a hacer una lectura más comprensiva, más detallada de cada párrafo, al mismo tiempo que voy analizándolo y poniendo las partes que lo componen. Pero esto lo puedo hacer porque ya tengo una idea de lo que me puedo encontrar en los siguientes párrafos. Bien, recapitulemos. Conocemos la idea global del texto, hemos hecho la prelectura del texto para familiarizarnos, y hemos hecho la lectura comprensiva del texto. Ahora tenemos que pasar al análisis. En el análisis lo primero que vamos a hacer es a poner marcadores estructurales, es decir, palabras que nos ayudan a estructurar o organizar la información del texto, a organizar las ideas de cada párrafo. Básicamente es poner a la izquierda del texto en qué consiste cada párrafo, en una palabra poder ser. Por ejemplo, imaginaos que el primer párrafo habla sobre la vida de Stan Lee como introducción. Es muy concreto y pondríamos biografía. Si hablara de otra cosa un poco más general, podríamos poner introducción. En este segundo párrafo nos habla de cómo ha creado los personajes, de los tipos de personajes que hay. Y en el último párrafo nos habla de los efectos o las consecuencias que ha tenido pues, su vida, su profesión y todo eso. Y a la parte derecha vamos a poner los que se llaman submarcadores, que son ideas un poco más concretas dentro de esa idea global que ya hemos puesto a la izquierda. Por ejemplo, en el primer párrafo, que trata en general la biografía, nos habla del origen de Stan Lee, de dónde nació, en qué fecha, ¿de acuerdo? Y nos habla también de su familia, de su padre, de su madre. Entonces, para abreviarlo, vamos a poner origen y familia, siempre señalando con corchetes dónde está cada idea. Y tras concretar los submarcadores, vamos a pasar ya a lo que es el subrayado. Para subrayar, lo que vamos a tener principalmente en cuenta son el subrayado de palabras clave y la diferenciación de ideas, en ideas primarias, ideas secundarias e ideas terciarias. Porque esto lo que nos va a permitir es conocer qué idea está dentro de la otra. Normalmente llega hasta 3 ideas. En textos más complejos, pues se puede complicar un poco más el asunto y puedes tener más ideas dentro de ideas. Pero en principio esto sería lo que nos encontraríamos en la mayoría de textos. Tenemos que poner símbolos para tenerlos en la cabeza y a la hora de subrayar y a la hora de esquematizar, tenerlo todo claro. Los símbolos básicos que se atribuyen a cada idea son a la idea principal 2 líneas horizontales paralelas, a la idea secundaria solo una línea y a la idea terciaria puntos o líneas curvas. Por ejemplo, encontramos la palabra nacido porque ha nacido en tal lugar y en tal fecha. Pues la palabra nacido lo subrayaremos como idea principal y luego ¿qué entraría dentro de la palabra nacido? Pues el lugar como idea secundaria y la fecha. También en el primer párrafo nos encontraríamos que nos habla de la familia de Stan Lee. Nos habla de su padre y su madre y nos dicen los nombres. Aquí podríamos subrayar la primera palabra como idea principal o las 2 palabras, ¿vale? 2 como máximo está bien. Entonces podemos subrayarla así como idea principal para tener en cuenta los nombres y luego nos habla de la profesión de cada uno. Pues la profesión la subrayaríamos como idea secundaria. Imaginaos que además de la profesión nos dice el texto el lugar exacto donde trabajaban sus padres. Pues esto ya sería una idea terciaria que lo haremos
Lo subrayaremos, por ejemplo, con puntitos. En el segundo párrafo, por ejemplo, nos encontramos que pone que se inspiró Stan Lee en las cosas cotidianas para crear sus personajes. Bueno, pues de estas dos palabras, la que más nos interesa y más información nos aporta es cotidianas, ¿vale? Y esta es la dinámica que tendríais que seguir en todo el texto, ¿vale? Desglosándolo de mayor a menor. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de texto ya analizado y subrayado. Normalmente, en los textos breves como este, no hay tanta información y los submarcadores son menos los que se pueden sacar. De todas formas, si queréis ver textos más complejos, hacedmelo saber en los comentarios y encantada os enseño otra clase de textos más largos y más complicados, ¿de acuerdo? Bien, a la hora de poner las macroestructuras a la izquierda, si vamos leyendo, veremos que la primera frase del primer párrafo se está refiriendo a lo que es el avión, a la definición. Entonces aquí pondremos definición. La segunda nos dice que su misión principal, la misión principal del avión, que sería la función. ¿Veis cómo son diferentes las macroestructuras de las que estábamos comentando antes? Es en función de la idea global del párrafo. En el tercer párrafo nos habla de los principales componentes, entonces esto es fácil, pondremos componentes. Después además hemos puesto submarcadores en algún párrafo o ideas más concretas, porque en el primero, por ejemplo, nos habla también de la forma que tiene el avión. Entonces lo podemos poner como características. En el párrafo que nos cuenta la historia nos habla del inicio de la aviación, entonces nos podemos referir a esta línea o a esta idea como origen o inicio, también podríamos poner, y luego nos empieza a contar el primer vuelo transatlántico cuando fue y la aparición del autogiro cuando fue también y todo eso. Entonces estos serían avances o también podríamos definirlo como el desarrollo del avión. Definidas ya las ideas de cada párrafo, vamos a pasar al subrayado. En la definición la idea principal sería aeronave, entonces pondríamos 2 líneas. Luego las palabras clave o las palabras más relevantes para describir la forma del avión serían gran cilindro, aguzado y alas. Y veis que aquí en aguzado hemos marcado también como idea secundaria en los extremos, porque a la hora de hacer el esquema también nos interesa saber ese detalle. Normalmente cuando tenemos un párrafo que define la función, la idea principal suele ser un verbo. ¿Qué función hace? ¿Qué hace? Transportar, ¿no? ¿El qué? Mercancías y pasajeros, que esa sería la idea secundaria. En la parte de historia, las ideas principales serían los años y las ideas secundarias lo que pasó en cada año. Estas técnicas se pueden aplicar con cualquier tipo de texto y, por supuesto, se pueden personalizar. Yo empecé con este tipo de subrayado básico, pero al cabo del tiempo lo he ido personalizando, ampliando y sobre todo adaptándolo a mí. Que si queréis que os enseñe cómo aplico a fecha de hoy la técnica del subrayado, me lo podéis comentar también y yo encantada os lo enseño. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos para enteraros cuando subo nuevo vídeo. ¡Chao!